mucho la invitación y pues el beneficio que me da el Instituto de Astronomía y Meteorología de aquí de la Universidad de Guadalajara, y a todos ustedes por estar interesados en este tema. Lo que vamos a ver son los baluartes del patrimonio astronómico del Instituto de Astronomía y Meteorología, que es una propuesta para la declaratoria estatal. Yo no sé si alguno de ustedes tiene más o menos idea de que existe una forma de establecer qué es patrimonio y qué no lo es. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de esto? Bueno, pues el estado de Jalisco es uno de los pocos que se tiene a nivel nacional una ley de patrimonio cultural que hace una normativa acerca de los lineamientos que se deben de cumplir para hacer, digamos, declaratorias tanto estatales, municipales o regionales. En este caso yo les voy a hablar muy de pasada de estos lineamientos que se tienen que hacer para que ustedes tengan conocimiento de estos elementos y ver realmente si el Instituto de Astronomía y Meteorología cumpliría alguno, todos o ninguno, pues, de estos elementos, ¿no? Primero vamos a establecer que se tiene por parte de la ley del patrimonio cultural que se estableció, digamos, una nueva, que se hizo un replanteamiento en el 2014 de una que ya se tenía desde el 2007 y que ahí establecimos cosas nuevas que ahorita les voy a mencionar. Por ejemplo, los elementos que se tienen como fundamentos en el artículo 7 y 8 nos dicen cuáles son los tipos de patrimonio que se tienen en el Estado. Y vamos a encontrar que el número 1 son los bienes inmuebles, que estos, bueno, los reconocemos porque es algo muy material, son los edificios que vemos comúnmente en las calles, que vamos también a ir estableciendo tipologías de acuerdo a la ley con los tipos constructivos, es decir, arquitectónicamente tienen también estilos que luego se pueden ir cualificando. No los vamos a ver ahorita, nada más ahorita de manera general. Un segundo que nos interesa mucho son los bienes muebles. En este entran todo lo que son los documentos, en este caso los instrumentos, los menajes de casa, pues bueno, serían las obras de arte, los cuadros, las esculturas que se pueden mover, incluso las que están en las calles de la ciudad, aunque sabemos que tienen más o menos una estancia permanente, pues también se pueden mover y lo hemos visto, ¿no?, a través de los años en la ciudad. Y también tenemos lo que es las zonas de protección, que en este caso, ay, se fue demasiado, que en este caso, bueno, ya les voy a dejar aquí el cuarto. En el caso de las zonas de protección, nosotros vamos a incluir aquellos que son como los paisajes que, atendiendo a lo que es el desarrollo de la astronomía, son los lugares donde podemos hacer observaciones astronómicas en las cuales puede ser, como el caso del instituto, dentro de la ciudad y en áreas completamente al aire libre. Y ejemplos de esto tenemos, por ejemplo, Atemajac de Brizuela, que tiene el lugar de la Loma, donde se hicieron las primeras observaciones de lo que es la Noche de las Estrellas, ¿no? Pero también hemos retomado algunas plazas, algunos lugares como muy emblemáticos para hacerlo, y el instituto ha cumplido también con esta parte. Entonces, de las cuestiones, digamos, importantes que se añadieron cuando fue la nueva ley del 2014, fue esta parte de concepciones del universo, que viene a formar, digamos, parte de los lineamientos que se tienen en el patrimonio que se llama, o que es más conocido como el patrimonio intangible, es decir, aquello que no podemos tocar,
pero sin embargo le damos una representación y un significado, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿No? El número 4. A ver. Pues es una representación del siglo XIX de cómo se configura o cómo creían que se estaban configurando las diferentes galaxias, ¿no? Entonces, esto nos está hablando de un periodo muy específico en el tiempo en cuanto a cómo se ha ido concibiendo el universo en general y la naturaleza. Para tener una declaratoria estatal, nosotros debemos de tener sobre todo una solicitud expresa con los promoventes, que en este caso son aquellos que estamos interesados en lo que es el desarrollo de la astronomía y mantener en salvaguarda, por ejemplo, el edificio. Y para ello se necesita lo que es una descripción de lo que es todo el bien. Y ahí vamos a encontrar cuál es, digamos, lo que sería el establecimiento, que en este caso es el Instituto de Astronomía y Meteorología, con las funciones de investigación y observación en Guadalajara. Eso sería como en términos generales. Y luego, ¿dónde está localizado? Eso, gracias a las coordenadas que se tienen establecidas geográficamente, digamos, pudimos darnos cuenta que las observaciones que se hicieron aquí datan por lo menos de 1894. Entonces es una parte como muy importante, ¿no? La clasificación, aquí es donde entramos a decir que ustedes, de acuerdo a lo que vimos, ustedes dónde pondrían esta clasificación del instituto. O sea, como un edificio, estaría como una zona, estaría por sus documentos, o sea, ¿cómo le hacemos, verdad? Porque casi todo lo que hemos visto, pues, se menciona en esta clasificación y el instituto es como una forma de decir que al final de cuentas es la experiencia que tenemos de este patrimonio lo que nos va a decir que es lo más importante. Y ahorita vamos a descubrir, según lo que les quiero transmitir, lo que encontré que era lo más importante que se debe preservar en relación a la declaratoria del Instituto de Astronomía. Y bueno, se habla de lo que son ya la relación, la datación, la relación de los elementos patrimoniales, que los vamos a ver, y el estado de conservación, y pues hacer como un anexo fotográfico. Entonces, ese sería como el expediente que se solicitaría al Estado para hacer una declaratoria de interés estatal sobre lo que es el instituto. Como definición de patrimonio astronómico, que digamos que a partir del 2009 la Unión Astronómica Internacional ya venía haciendo una serie de trabajos, pero fue hasta este año que se declara el Año Internacional de la Astronomía, que logran establecer una pequeña definición donde dice que son aquellos elementos materiales como inmuebles, muebles y zonas geográficas y naturales. Entonces como que no nos sacó mucho del apuro, ¿no? Entonces la propuesta que yo estoy haciendo es la segunda parte, que es establecer que es todo un cuerpo de conocimientos que le otorgan sentido a los objetos que se producen, tanto por el uso, la función y la representación, ya sea por los sitios de construcción humana o aquellos que están al aire libre, y el disfrute que se tiene, así como la transmisión de estos conocimientos entre las generaciones y que se comparten en la comunidad local y mundial. Entonces, este sería como el conjunto de los elementos que ya estamos empezando a visualizar, que en realidad es un patrimonio mixto, temático, que no podemos entender un elemento sin relación al otro, ¿no? Y una parte bastante importante y fuerte que fue para la presentación de mi tesis
fue establecer primero que existían estos elementos en la ciudad de Guadalajara. ¿Ustedes qué creen? ¿Encontré o no? Por lo menos el instituto, ¿verdad? Ese sí, todavía sigue de pie y aquí está. Pero escarbando en la historia de Guadalajara, pues me encontré todo esto. Y esto nos habla de que en la ciudad de Guadalajara se desarrolló el cultivo de la astronomía por lo menos desde 1850, donde el doctor Agustín de la Rosa, ya como doctor en teología, hace un libro para dar clases a los seminaristas, al que él llamó Lecciones de Astronomía. Entonces aquí tenemos este indicio que es el más conocido, es de la fecha de 1853, y a través de la enseñanza estamos estableciendo los primeros desarrollos que no son intuitivos y que no son experimentales solamente, sino que se estaban dando bajo una currícula establecida y sobre todo pues en estos lugares donde se cultivaba más el conocimiento, que era por un lado los seminarios y por el otro pues bueno las escuelas que eran como privadas. Tenemos la escuela de San Juan, ya no funcionó. Bueno, voy a brincar aquí, no, mejor le doy la vuelta. No voy a hacer. Tenemos aquí la escuela de San Juan, que fue uno de los lugares donde primero tenemos de conocimiento que se hicieron, digamos, se hicieron las primeras observaciones astronómicas aquí en Guadalajara. Y eso lo podemos establecer a través de un informe de gobierno que se da y que luego cuando uno le da continuidad a todo esto, ve que tenían como muchos nombres y eso hace como muchas confusiones, pero el nombre, digamos, oficial que tiene cuando se establece la antigua Escuela de San Juan, es el del Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado. Así es como, digamos, lo vamos a ir viendo a través de los informes, de la historia y de todo. Entonces, nada más no hay que perder de vista que siempre va a ser del Estado. Entonces, a veces tiene otro, a veces le quitan el meteorológico y a veces le añaden el estadístico y bueno, ahí hay una serie de confusiones. Pero bueno, ¿por qué pongo este antecedente? Que es un desarrollo de la astronomía, digamos, a nivel nacional, que fue una observación que se hizo en Japón, o sea, ¿qué tiene que ver con Guadalajara? Pues bueno, a través de esta primera comisión científica que fue a observar a Japón el tránsito de Venus de 1874, es que se hace el boom del apoyo a la ciencia en México. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que, bueno, después de hacer un montón de observaciones que llegan a Japón con como con 6 meses de viaje, cargando los telescopios, cargando las placas fotográficas, que en ese tiempo pues no era nada fácil ni siquiera salir casi de la ciudad, ¿no? Entonces ellos van a Japón a hacer esta observación. Japón está en un momento de apertura y se les abren las puertas, se les instala, o más bien se les dejan toda la red de comunicaciones telegráficas para que puedan tener digamos, esta comunicación entre las diferentes comisiones y se empiezan a intercambiar datos. Los datos que ellos querían ver en ese momento
era establecer cuál era la distancia de la Tierra al Sol. O sea, todavía no se tenía como por mucha seguridad, y entonces esto les da la oportunidad de tener muy buenos resultados y ser, digamos, los primeros que sistematizaron. Se van a Francia y publican los resultados. Le ganan a todas las comisiones que se tenían, a la francesa, a la alemana, a la de Inglaterra, y esto hace que lleguen con mucho éxito a México. Entonces, cuando llegan acá y ven que, bueno, que no estábamos tan tirados a la calle con las cuestiones de observación astronómica, deciden hacer una serie digamos, hacen una declaratoria para que a nivel nacional se instalaran diferentes observatorios. No toman en cuenta Guadalajara, no se emocionen, no la toman en cuenta. El desarrollo que se tiene aquí es que justo para, bueno, un paréntesis para explicarles, ¿alguien sabe qué es el tránsito de Venus o cómo, por qué es un fenómeno que llama tanto la atención? A ver, sí, explícale. Bueno, es el paso del planeta Venus frente al disco del Sol, lo corta en secante. Ocurre en pares, cada par está separado entre sí 8 años, pero un par de otro par está separado 105 años y medio o 121 años y medio. Y como mencionó la maestra Mónica, en esa época era la única forma para determinar de manera directa la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces imagínense la emoción de decir, nos va a tocar observar el tránsito de Venus. O sea, si ya habían tenido un éxito yendo a otra cosa que es particular, es que en el primero es de un lado del mundo y el segundo es en el otro lado del mundo. Entonces la primera tocó para allá, para Asia, y la otra pues le tocaba a México. Entonces, con esta oportunidad, los ingenieros, que en ese tiempo no era la escuela libre, pero era como parte de la Sociedad de Ingenieros de Jalisco, se tenía una escuela y establecieron el ingeniero Gabriel Castaños con su sobrino Carlos F. de Landero, en la casa de Gabriel Castaños, un observatorio para poder hacer la observación del tránsito de Venus de 1882. Y hacen todos los preparativos. A nivel nacional se recibieron comisiones científicas para poder establecer diferentes observatorios con estas comisiones. Estuvo el de Zacatecas, estuvo el de Mazatlán, estuvo en la ciudad misma de México. Y pues, ¿qué creen? Pues ninguno, y de ninguno en ninguno pudieron obtener los datos completos de la observación, más que nuevamente Guadalajara con ellos. Instalaron en la azotea dos telescopios. Ellos no hicieron como lo hicieron en Japón, a una distancia de 8 kilómetros cada uno, pero lograron establecer se hacen como un diagrama en el que se toman los tiempos. La idea era sacar fotografías, pero ellos hacen como diagramas, ¿no? Hacen estos dibujos, ponen los tiempos, sistematizan los datos, y la observación fue el 6 de diciembre de 1882 y publicaron sus resultados el 15 de diciembre de 1882. O sea, se pusieron a sistematizar todo, y lo que representa para todavía en este tiempo
representa un gran problema. Imagínense antes que lo tenían que hacer todo a manita y luego hacer la publicación que hicieron, el informe técnico y además la organización de los materiales para divulgación, tanto publicada en el boletín de la Escuela de Ingenieros como aquellos que lo solicitaron sobre todo para el Observatorio Nacional que estaba ubicado en la Ciudad de México. Entonces, esta es parte es el hito, digamos, en Guadalajara. No les traje la foto porque no los quería deprimir tanto, de cuál es esta esquina. Pero si alguno recuerda un poco de historia, la calle de San Francisco, no sé si lo ubican, ¿cuál es? Están los dos templos, Aranzazú. ¿Sí lo ubican Miguel esa? Blanco. 16 de septiembre. Hoy 16 de septiembre en su cruce con López Cotilla. A ver, hagan memoria y acuérdense qué hay ahí. La plaza del Oriental. Está digamos, está la vía que hicieron peatonal. La esquina de la plaza. Pero La plaza esta esquina es un banco. ¿Se acuerdan ese que tiene así como cantera, así que es un cuadrado, un cubo de leche? El comercial, el banco. Era de Ah, comercio. pues eso pasó con nuestro lugar histórico más emblemático que tenemos aquí en Guadalajara. No pasó nada, nadie supo que había hecho este hito histórico. ¿Y hicieron una montura nomás o ahí se reunían y en la azotea hacían la azotea? Era la casa del ingeniero Castaños. Y duramos mucho tiempo buscándola porque no había indicio de cuál era la casa número 9. Hasta que dimos con un censo de población de 1916 donde ya dice viuda de Castaños. Castaños se muere en 1905. Y entonces pudimos constatar que esa casa, que esta foto la sacamos de las calles de Guadalajara, pues está como la casa del ingeniero Castaños, pero no menciona que ahí se observó el tránsito de Venus, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estamos viendo que fue el primer observatorio en la antigua Escuela de San Juan. Luego, en 1882, ya se estaban haciendo observaciones por parte de la Escuela de Ingenieros. Esa es la porque de Minas de México, ¿verdad? Donde dice escuela de ¿Esta? ingeniería, que era la de antigua de No. ingeniería, ¿no? Todo aquí es Guadalajara. Ah. Bueno, menos esta foto sí es la comisión científica de... Esa se parece a la de minería de México, ¿eh? Pues el ingeniero Ambrosio pues se construyó su casa como él quiso. Entonces tomó elementos que en ese momento era la corriente arquitectónica que le llaman ecléptica, porque incorpora muchos elementos, pero el más significativo es el almohadillado, que le dicen como tipo francés, ¿no? Entonces, pero esa casa sí está. ¿Y dónde está? No es la de Colón, ahí Colón. Galeana, Gal- casi, Galeana 277. Galeana y y- Madero. Casi para llegar a las 9 esquinas. Leandro Valle. Ahí va a ser Leandro Baño. Va a ser Leandro Valle. Pues ahí sigue la casa, pero cuando la encontramos era le llamaban el Circus. No sé si alguno de ustedes lo ubican. No. Pero yo no fui. A mí me contaron. Era un bar. Era un bar. Circus. Era un bar y ha sido rentado con el tiempo en diferentes áreas, pero lo que permite la legislación aquí en Guadalajara es que no se modifiquen las fachadas. Entonces tenemos las fachadas,
Tenemos el barandal de doble entrada para la escalera, una escalera hermosa, pero de ahí para atrás es un galerón. O sea, todo lo que fue la escuela, las aulas, el ingeniero era panadero y también le gustaba la política porque también se lanzó para ser gobernador. Entonces, pues andaban ahí todo. Era un momento muy álgido, hay que recordarlo. Por eso, de hecho, cierra la escuela y porque no tenían presupuesto, y es cuando se hace libre de ingenieros en 1902. Entonces, aquí se hicieron algunas observaciones, pero aquí ya empieza a aparecer uno de nuestros grandes personajes. A través del observatorio del Seminario Conciliar del Señor San José, que ese es otro edificio que tenemos en el centro, que no sé también si lo ubican, se puso un observatorio astronómico y meteorológico. De hecho, fue primero el meteorológico y luego el astronómico, y que, por cierto, dicho sea muy notorio para hoy, se estableció un día como hoy, 7 de marzo de 1904, el observatorio astronómico, en el que se hicieron varias observaciones. Aquí, si ustedes se fijan, se ve. ¿Ahí se ve qué? Este es el observatorio astronómico. Era una cúpula ahí. Era como el abrigo, pero con la cúpula como la que tienen domo, aquí arriba, un domito, y ahí tenían los instrumentos. Y este es el abrigo meteorológico, donde estaban todos los instrumentos, como el que se tiene acá de este lado, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿No lo ubican? No. Este es el del ejército, ¿no? Que luego es de cultura. Es Sí, pero quinceava. la quinceava zona militar. Que a mí me contaron, yo no sé, que en el 65 era adentro, pasabas a los militares, claro, nomás entraban los hombres, y estaba la cantina allá adentro, en lo que, como es ahora sede de la Secretaría de Cultura, ahora nosotros le llamamos ese salón el Versalles, ¿verdad? Y bueno, ahí suceden otras cosas, pero antes ahí era una cantina. Digo, son las cosas como curiosas, porque en ese tiempo todavía estaba, según informes que obtuve una vez en un Puertas Abiertas aquí, de una persona que trabajó y llegó y se le quedó viendo a la casita, y me comentó que él trabajó ahí como hasta de 1982 al 85, y era el servicio de telecomunicaciones que se tenía, pero ya no había instrumentos astronómicos. Entonces ese lo vamos a anotar como, pues, qué pasó con los instrumentos astronómicos que se tenían, ¿no? Entonces, el que le toca ser el primer director es Severo Díaz Galindo. Era el padre, un padre, ¿verdad? Padre Severo Díaz Galindo, formado en Ciudad Guzmán, en el seminario de allá, con su maestro, José María Arriola. Ellos dirigían allá también el observatorio astronómico y el meteorológico, aunque también se dedicaban más a observar el volcán y las erupciones que había, pero bueno, ya digamos, en 1901 incursiona Severo Díaz como una persona muy inquieta que siempre fue, buscando al ingeniero Carlos F. de Landero, porque curiosamente, aunque era más joven, entró primero a la Sociedad de Ingenieros y fue promotor del boletín y escribió muchísimo, y después invitó a su tío, a Gabriel Castaños, y uno piensa que es al revés, que le dieron chance porque el tío ya estaba ahí, pero no, Carlos F. de Landero ya había hecho también mucho trabajo en establecer los linderos, tanto en la zona norte de México como aquí mismo en Jalisco. De hecho, se hace aquí la determinación de la longitud y la latitud de Guadalajara, porque si ustedes observan un mapa antiguo, antes del 80, de 1880, Guadalajara se ve como así, como chuequita.
Y pues bueno, se supone que la normativa que se hizo cuando se funda aquí, ya en este último lugar, Guadalajara, es una cuadrícula y está perfectamente alineada al este, que es la salida del sol. Entonces, pues como que estaba como chuequita, ¿no? Entonces cuando hacen la nueva medición se dan cuenta de que sí, entonces los mapitas pues les jalaron así la rayita para que quedara perfecta la cuadrícula y ahora sí orientada del este, en la parte digamos de atrás de la catedral, porque era una forma de que a las 12 del día se diera el sol cuando se daba la misa, ¿no? Entonces era parte de las cosas que se tenían que tomar en cuenta por las ordenanzas de Felipe II. Entonces llega aquí Severo Díaz Galindo, forma también a los seminaristas, le interesa mucho la astronomía en sus primeros años, pero digamos que por cuestiones sociales se dedica más a la meteorología, de ahí hasta casi el final de sus vidas, aunque luego vuelve a lo que es el estudio de la astronomía. Entonces, lo que quiero hacer notar aquí, porque cuando llega en 1913, después de los cambios que se hace Escuela Libre de Ingeniero, lo nombran apenas en 1913 el director del Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado. Y lo mandan otra vez a la antigua Escuela de San Juan. Ahí dura 3 años y en el 15 vuelve a salirse, pero ahí ya está la intermitencia de empezar a hacer, y esta es la hipótesis de trabajo, de venirse a las afueras de la ciudad a hacer las observaciones. Por eso hay desde 1894 las primeras que se hacían por parte de los ingenieros, y luego la segunda el padre Severo Díaz Galindo, ya acá, ¿no? Disculpe, maestra, entonces, todos ellos eran ingenieros, pero ninguno de profesión astrónomo, ninguno. Es que eso era lo que les decía. Lo que era desde la escuela de San Juan, que estamos hablando de 1600 con los jesuitas, vino Clavijero y enseñó astronomía. Clavijero. Entonces la tradición está, pero solamente duró 1 año, porque acuérdense que luego salieron expulsados. Entonces la escuela queda abandonada, por eso nosotros la conocemos como la escuela antigua. ¿Y esa de San Juan, en dónde está? ¿Por San Juan de Dios o por dónde? No, esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál creen que es ahora la escuela? Bueno, ¿dónde era? El predio. El predio donde se levanta hoy el Larva, ¿lo ubican? ¿Cuál? ¿Lo ubicas? Larva, Laboratorio Larva, o lo que es la cafetería Benito Juárez, o Campo y... ¿Qué? ¿Vallarta? Juárez. Juárez todavía a esa altura. ¿Lo ubican? Sí. Ah, pues esa también pasó a la historia, así estaba, allá arriba de la espadaña, ya no quiso. A la computadora. A ver. Aquí atrás. ¿Es la calle de Juárez y cuál, oiga? Ocampo. Ah, porque yo una vez fui del Cine Variedades, caminando tantito más para allá, arriba te subías y todavía ahí estaban unos instrumentos, ahí sí había unos instrumentos de astrología. Y esto no es observatorio, y decía Sociedad Astronómica de Guadalajara, algo así. Me subí. No, y lo único, no creo que sea estaba la cerrado. astronómica porque es la de ahora, pero va a ser la de los ingenieros. Pero ahí sí se me hace como extraño, ojalá, qué bueno que existieran, pero es donde era el cine. De Variedades, para un rato. El Cine Variedades es hay una tienda de ropa abajo y por ahí entré yo por un lado y subí. Ah, pues hay que ir a subir. Hay que ir a hacer ese scouting, ojalá todavía estén,
pero básicamente eran instrumentos meteorológicos. ¿Sí? Porque se hizo un diseño por Castaños para poner del lado de Ocampo una torre de observación, que ahorita la vamos a ver. Entonces, aquí vamos a concentrar la información diciendo que desde Agustín de la Rosa, desde lo que es digamos, los seminarios, y lo que fue los profesionales o digamos los observatorios particulares y los que fueron como de gobierno, digamos las escuelas de ingenieros, recaen justamente a lo que ahora Severo Díaz Galindo y el instituto heredan este legado como observatorio del Estado, porque todavía al incorporarse a la universidad tenía este nombre, y se instala, por lo menos tenemos el dato así más específico, de 1922 ya está funcionando aquí y ya está la torre, y no es después del 25. Entonces nosotros no hemos encontrado el dato preciso de cuándo empezó a construirse y cuándo se tiene la torre. Pero aquí está la línea directita desde la Escuela de San Juan, que se empezaron a venir a las afueras de Guadalajara para poder hacer las observaciones, porque, otra hipótesis, entra la luz y entonces se ilumina lo que es el centro de Guadalajara y ya les hace ahí ruido con la luz. Así que, bueno, tenemos por un lado que el instituto es un conjunto arquitectónico, que lo podemos ver aquí ya completamente en todo su esplendor, ¿no? Aquí, como ya está es después de 1942. Esta es una fotografía, una captura de pantalla que es de una película de La diosa arrodillada, que es del 55. Entonces, 57, perdón. 47. Ah, sí, perdón. Perdón. Ya, no, pues hay que precisar siempre. Entonces, aquí ya lo vemos completamente, porque luego decían que eran los dominios de un establo. No, el establo estaba ahí atrás. Yo había preguntado una vez eso y me dijeron ya que muchas de las instalaciones, yo soy de la UDG, soy exalumno, el señor Zuno, don José Guadalupe Zuno, donó, donde está la universidad actual, donó también su casa y se hizo biblioteca cuando está por acá por Unión. Bueno, no le toca a él donarla. Y que esto había sido también una de sus casas y que la había donado. Eso es lo que yo sabía. Pero más allá. Ah. O sea, porque cuenta la leyenda urbana, aquí Durruti me la ha contado, que había una viejita que venía y les cobraba renta. Todavía hace 20 años, ¿verdad? 30. Entonces, la señora se sentía con el derecho de venir a cobrar una renta. Pero, según lo que se ha encontrado, pues son del Estado. Acuérdense que Guadalupe Zuno en realidad pues fue gobernador del estado. Entonces, ¿cómo los dona? O sea, pues porque no eran exactamente a su nombre, ¿no? O sea, les dice, aquí pueden construirlo. ¿Por qué? Porque ya se tiene la especificación de que aquí se hacían las observaciones tanto de clima como meteorológicas y astronómicas, ¿no? Desde 1894 se tiene aquí un libro de registro que habla de eso y tiene esas coordenadas. Por eso se puede establecer que es aquí. Bueno, allá a media calle. Lo hicieron tantito para acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que les decía. Es la proyección que hizo Gabriel Castaños para establecerlo en la antigua Escuela de San Juan. Y nosotros vamos a ver que tiene mucho parecido a lo que es esto. Estas son los planos de las torres, de la torre que tenemos
que es el plano original, pero no tiene el autor. O sea, tiene la descripción y tiene la escala, pero no está firmado. Entonces, sabemos por atribución, se le atribuye el diseño a Gabriel Castaños, que es una torre que tiene un pilar exento, o sea, es decir, que no se toca con lo demás. Es como la cimentación sobre la que se instala el Este es para el telescopio, para que no sea perturbado por las vibraciones. Pero pues uno de los impedimentos que se tienen ahorita es que tiene que ser muy noche una observación por la pasadera de los carros y los camiones sobre todo, ¿no? Pero este es así como la proyección que se tenía con Gabriel Castaños para hacer y es una atribución que se hace, ¿no? Y es, pues bueno, así se ve como en plano, ¿no? La distribución que se tiene, y esto es realmente lo que uno puede usar en el piso. Entonces, esto es en cuanto a la estructura arquitectónica. Por otro lado, pues tenemos instrumentos. Aquí nos falta un reloj y nos falta el telescopio del Observatorio Popular, pero eso preferí no ponerlos porque el otro es el espejo reflector, el de acá. Los dos son reflectores. Lo que pasa es que el observatorio, ¿no? A ver, corrígeme. A ver, De aquí el Popular. El Observatorio Popular tenía un telescopio similar al de la torre principal, ¿Qué es pero más este? pequeño. Se cambió y en la actualidad tenemos un telescopio de los años 60 del siglo pasado. Entonces Moderno. tenemos aquí elementos tanto del siglo XX como los del XIX, que esos se supone que habían sido asignados a lo que fue en la Escuela de San Juan, el montaje de un museo que se tenía, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es la parte que más nos duele porque se han ido perdiendo y además no tenemos la conciencia de que es un patrimonio que es un patrimonio mueble, ¿no? Mueble. Pero no tenemos la conciencia, como en una entrevista que le hice al maestro Almaguer, que trabaja aquí, que los instrumentos nos dan cuenta del avance del conocimiento que se tiene hasta ese momento. Entonces podemos ir estableciendo épocas a partir de estos elementos. ¿Por qué se observaba el tránsito de Venus? Porque no sabíamos cuál era la distancia exacta que se tenía entre la Tierra y entonces, ese tipo de cosas son las que nos van a ir dando cuenta de esta historia que tenemos detrás de cada objeto. Cada objeto tiene también una vida, pero también tiene una memoria. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, también tenemos, creo que la parte más fantástica de aquí, del instituto, es el acervo histórico, donde está el acervo del padre Severo Díaz Galindo, que se dio a la tarea de tener libros casi a los 2 o 3 años de que salían, ¿no? Le gustaba mucho hacer el seguimiento de Flammarion, que era un divulgador de la ciencia muy famoso, pero que también hacía del libro objeto de arte. Aunque ahorita no lo podemos considerar, digamos, así, pero ¿se acuerdan la representación que se tiene de las galaxias? Pues ese es un original. Los libros de Carl Sagan también son libros como de... También como libro usted dice, objeto de arte, ¿no? de arte. Sí. Oiga, Entonces- hasta nada más, digo, como usted que lleva pues, toda esta bibliografía y todo esto. Yo vivía en la calle de Penitenciaría y mi mamá me llevaba temprano, íbamos a comprar el pan
había una esquina antes de que abrieron la avenida La Paz. Esa calle se llamaba, de un hombre francés, Langlois. En Langlois se hacía un triangulito ahí que había era de tierra, y ahí había una panadería grande. Y hacia un lado estaba la casa de don Severo Díaz. Y había una placa, yo la llegué a ver. Todavía ahora es de la Benemérita Sociedad de Estadística y Es más o menos la y de... enfrente, en el triangulito, Sí, está el busto de Severo Díaz Galindo. O sea que sí se recuerda y sí se y dejaron un rememora. parquecito ahí, yo ya no he regresado. Es un triangulito que sí puede llegar a sentarse y todo eso, y es una casita muy pequeña donde a veces hacen algunas conversaciones, pero en realidad su casa fue en Angulo, porque allá le mandaban la correspondencia. Esta era como para venir a estudiar, ¿no? Garibaldi. Entonces, Garibaldi. Ah, sí, ¿qué dije? Angulo. Ay, sí, perdóneme. Sí. A lo mejor ahí puede haber pues todavía libros de él No, están, un problema que se tiene con todo lo que fue de Severo Díaz Galindo es que pertenecía, yo creo que a más de 25 sociedades, entre ellas la de Geografía y Estadística. Y entonces allá tienen una parte de los libros de su colección y otra parte está aquí, y otra parte en lo que es geografía, y se comparte con la de Arriola, ¿no? Ahí. Dice Durruti que no se comparten, que nada más es la de Arriola la que está allá en geografía. Está en el CUSH. Bueno. Estaba en el CUSH y ya la mandaron a la biblioteca pública. Pero está en un proceso de expurgo porque estaba en muy malas condiciones, entonces también son elementos que debemos de tener en consideración. Entonces, dentro de los elementos más valiosos que hemos descubierto es estos libros, de todo el contenido de lo que ya estamos hablando del conocimiento, y también nos encontramos, por ejemplo, el libro de visitas donde hay firmas como esta de Harold Champley, que es uno de los hombres más influyentes de su época, digamos, porque con él se lograron que primero la UNESCO estableciera o incorporara la visión desde la ciencia. Entonces por eso se incorpora ciencia en la UNESCO, ¿no? Es educación, cultura y ciencia. Entonces también vino aquí, tenemos la idea de que vino a organizar una exposición de lo que era en ese tiempo, en el 65, por la carrera espacial. Entonces había elementos digamos, ¿cómo se llaman? Ay, ¿la carrera espacial? ¿Las qué? ¿La carrera espacial? Sí, pero eran como las puntas de los cohetes y como las cápsulas, exacto, sí, las cápsulas en las que viajaban, y otra serie de elementos que se tienen fotos en las que, pues bueno, podemos saber que es por el perímetro que se tiene de esta barda. Y además, pues también hizo gestiones para el de Puebla, el Observatorio de Puebla. Entonces, ese es como de los hallazgos que hemos tenido, pero por supuesto que hay muchas cosas que todavía se pueden obtener de la biblioteca, y es uno de los elementos más importantes que se tienen. Pero aquí la cuestión que les estoy proponiendo es que el conocimiento que se adquiere a través del cultivo de la astronomía son estos valores que los vamos a conservar tanto por las personas, por la enseñanza, y como una memoria colectiva que se va teniendo a través de las personas, de los objetos, de los periodos en los que estamos estudiando y el por qué estamos estudiándolo. Son las preguntas que también nos hacemos. Y otros elementos que debemos de considerar es que, bueno, también tenemos algunas tradiciones que hemos incorporado, como el recordar en la rotonda a estos personajes. También tenemos la parte de que la gente va a observar cuando hay fenómenos astronómicos.
También tenemos la parte de la enseñanza y bueno, estos son como algunos de los testimonios que se tienen de cómo este conocimiento nos va a ayudar a hacer una cohesión social y formación de grupos y comunidades en la que tenemos elementos de identidad, donde podemos decir que la comunidad, estoy tomando como un ejemplo, que el instituto, por ejemplo, a través de lo que es NACE, que está adscrita a la Unión Astronómica Internacional, se establecen cursos para formadores, es decir, para docentes que quieran enseñar la astronomía. Y este es como un mapa de calor que solo son las mujeres que se encuentran incorporadas a NACE, ¿no? Entonces sabemos que más o menos todavía en lo que es en ciencia y sobre todo en astronomía, las mujeres todavía no han penetrado mucho, pero si ustedes lo ven, está distribuido por todo el mundo. Entonces, es una comunidad bastante grande y es por eso que es muy importante. Aquí de lo que se trata es de ir incorporando logos. Tripulante 21 es una propuesta que yo hice a partir de mi tesis de maestría, que es justo para enseñar algunos elementos de astronomía a niños y niñas, ¿no? Entonces, esta es como la idea de que la comunidad se vaya sumando a través de otros grupos e instituciones como las universidades. Y pues bueno, básicamente quiero decirles que lo más importante son todos ustedes. Gracias por habitar el Instituto de Astronomía y Meteorología. Eso es todo.